Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Tenemos que situarnos en 1814. ¿Qué pasó en 1814? Napoleón fue derrotado. Napoleón fue derrotado primero en su intento de doblegar a Rusia, al zar, lo que era una cosa bastante loca. Más bien se lo aconsejó su amante, que era una princesa polaca. Así que la mujer ahí tuvo mucho que ver en esto de invadir Rusia. Y ahí, después de estar en Moscú, tratar de llegar a un acuerdo, los rusos astutamente, porque Rusia es inmensa, tuvo que retroceder, tuvo que retirarse hacia el centro de Europa, perseguido por cosacos, perseguidos por el ejército ruso. Eh, Después llegó el invierno y tuvieron que cruzar unos ríos con ya casi en el nivel de congelación, y los zapadores de Napoleón tenían que meterse cuerpo entero hasta el cogote con, construyendo puentes para que el ejército pudiera seguir en esa retirada. Cuando Europa supo esto, la Europa sometida, la Europa que había sido humillada, que había sido derrotada, como por ejemplo los prusianos, los austríacos, cuando supieron esto, inmediatamente se levantaron en contra de un Napoleón debilitado que había perdido 300.000 hombres. En aquellos tiempos eran muchísimas. Estamos hablando de la población, todo era más pequeño. 300.000 hombres había perdido en Rusia y había perdido 300.000 hombres en España. Y vino a la famosa batalla de Leipzig, donde se le llamó la batalla de las naciones. Todas las naciones en contra de Napoleón. Napoleón finalmente tuvo que abdicar y España se recuperó para los españoles, porque había sido ocupada de una forma, bueno, largo de contar aquello. Pero volvió el famoso Fernando VII, el peor de los reyes de todas las dinastías, de todas las épocas de la historia de España, que le llamaban a él el rey felón, es decir, el que tenía la felonía, que era traidor. Realmente Fernando VII era lo peor, pero es lo que había, es lo que había. Entonces llegó a, en mayo de ese año, tomó nuevamente el poder, siguiendo una línea absolutista y derogando la Constitución de Cádiz de 1812. Por lo tanto, en ese momento ya, para los que hicieron estas juntas de gobierno en Hispanoamérica, ya no existía esa excusa de que el rey estaba preso de Napoleón y que había que pelear, había que pelear obviamente, pero el poder tenía que volver a su base, que eran los cabildos. Esa era la teoría. En España había pasado lo mismo, en la península, a los cabildos. Entonces, eh, los ingleses ayudaron al triunfo de los españoles. Hay que agregar eso. Wellington, que tuvo una larga guerra de 6 años. Por lo tanto, cuando llega Fernando VII al trono, nuevamente, se encuentra con una España devastada de 6 años de una guerra que no era la guerra de napoleónica de un ejército contra otro disparándose así, cargas de caballería. No, fue una guerra de tipo moderna, una guerra, digamos, de desgaste de un pueblo en armas. Era el pueblo en armas, eran mujeres que agarraban un cuchillo y si veían a un francés solo por ahí, lo degollaban. Era una cosa... Eh, fue una guerra muy moderna, digamos, de guerra-muerte. Era el pueblo español, no había un ejército, era el pueblo español que se sublevó contra el ejército francés. Son 6 años de guerra, por lo tanto, también los barcos habían sido destruidos, la flota en Trafalgar, no totalmente destruida, pero eh, cuando España era aliada de Napoleón. Entonces, estaba en una situación catastrófica. Por lo tanto, para enviar refuerzos a América, tuvieron que escoger a los mejores soldados. Entre ellos estaba el batallón Talavera, que había peleado en Bailén, había peleado en distintas batallas. Entonces eran veteranos de guerra y eran como una especie de boinas negras. Y el batallón Talavera llegó a Lima. ¿Por qué llegaban pocos? Porque no había transporte para transportar 10.000, 15.000, 20.000 hombres, transportar soldados españoles a los teatros de guerra que estaban en Hispanoamérica, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en México, etcétera.
y en Argentina. Entonces, lo que se requería era enviar tropas muy selectas. Y ese era el batallón Talavera al mando de don Rafael Maroto. Y uno de el sargento mayor que había era el famoso San Bruno, que había sido un fraile, que siendo fraile se combatió en el sitio de Zaragoza de una manera espectacularmente heroica. Entonces llegó lo mejor que había en España a pelear, y el virrey Abascal en ese año estaba ya emputecido, furioso con lo que había pasado en Chile. ¿Qué había pasado en Chile? Largo de contar todo. Primero mandó a Pareja. Pareja sacó guarniciones de Chiloé, de Valdivia. Después se le sumó las guarniciones de Talcahuano, de Concepción. Y fue hacia Santiago, pero después hubo un desastre nocturno que fue por accidente. No fue ningún mérito del alto mando de Carrera. Fue Maquena que mandó ahí a un destacamento, y se encontraron en la noche con el grueso del ejército, y el ejército español, llamémosle español, el ejército realista, se enfrascó en un... pelearon entre ellos en la noche, entre los chilotes, los valdivianos, los penquistas, los chillanejos. Todos esos eran lo que conformaba el ejército realista. No había nada español en ese momento. Y vino el famoso el combate de San Carlos, que fue muy mal llevado por los patriotas. Y finalmente el sitio de Chillán, que también fue muy mal llevado por los patriotas. Y Chillán se transforma en una plaza fuerte al mando de Sánchez. Y Sánchez hace un sistema de guerrillas, tiene guerrillas realistas acosando por todos lados a un ejército patriota que estaba prisionero en Talcahuano y Concepción. Estaba prisionero ahí prácticamente, porque los guerrilleros realistas iban a Hualqui, iban a Florida, iban a Quillón, iban a Tomé, iban a Arauco. En todas partes estaban acosando a este ejército que estaba ahí. Y por otro lado había otro destacamento que estaba en Membrillar al mando de Maquena. Entonces Maquena estaba en Membrillar, que es la zona a orillas del Itata, donde está ahora Quirihue, en esa zona. Ahí estaba Maquena, estaba O'Higgins en Concepción. ¿Por qué O'Higgins había tomado el mando de Concepción? Porque él se había destacado en la lucha contra todas estas guerrillas. O'Higgins era una persona que tenía un valor extremado, era sumamente valiente, por lo tanto se había destacado con un valor extremado en el sitio de Chillán, se había destacado en la guerra contra las guerrillas, mientras José Miguel Carrera, que era el general en jefe, estaba en Concepción completamente maniatado, neurótico. Lo que hacía era arreglar, lo que le gustaba era arreglar en las maestranzas las armas, hacer unas balitas de plomo, y por mientras hacía fiestas. Entonces llegó todo esto a Santiago, y en Santiago la junta que estaba al mando de José Miguel Infante envió a un cura que era miembro de la junta, un cura talquino, y ese le dijo con una carta del Poder Supremo a José Miguel Carrera que tenía que abandonar el mando de Concepción. Y José Miguel Carrera se demoró 5 meses en entregar el mando, 5 meses en obedecer, hasta que llegó a tomar el mando O'Higgins, que era el que destinaba la Junta de Gobierno de José Miguel Infante en Santiago, destinó a O'Higgins, que era el que tenía más méritos, no solamente por valentía, sino que era una persona, bueno, largo de contar todo lo que era O'Higgins, no es el tema de ahora. Entonces O'Higgins quedó al mando, pero justo en ese momento, después de haberse negado Carrera 5 meses a obedecer, O'Higgins toma el mando de un ejército completamente devastado, completamente en harapos, desmoralizado, y en ese momento había llegado Gainza, un refuerzo desde Lima. El virrey Abascal había mandado a Gainza. Gainza tomó el mando de las tropas que había, que todas estas guerrillas, que eran gente de muchísimo
valor, esta gente realista que peleaba en la guerrilla, eran gente entregada a la causa, con mucho más moral y mucho más ánimo que los patriotas. Entonces, toma el mando en Arauco y se encuentra con Ildefonso de Lorriaga en Harapos. Y ahí los que venían en el barco le regalaron chaquetas de la Armada a Ildefonso de Lorriaga, que era un gran héroe de los realistas. Entonces, habían logrado capturar la plaza fuerte de Arauco y de ahí se fue Gainza a tomar Santiago y se fue por la zona por el Valle Central a tomar a Santiago, y O'Higgins supo esto y salió a parar, a tratar de interponerse pero O'Higgins salió con una tropa completamente desmoralizada y logró infundirles moral a través de las arengas, tropas que iban mal alimentadas, mal vestidas, sin municiones, y se encontró con un destacamento español fuerte en el Quilo, los venció, y del Quilo, que esto está cerca de, llamémosle, en la cordillera de la costa, al noreste de Concepción, lo que es ahora la zona de la Florida, por esa zona, Quilo. Y él iba a encontrarse, O'Higgins tenía que, antes de cortar el paso a Gainza, tenía que encontrarse con Maquena, que estaba a orillas del Itata, en el Membrillar. Entonces, para impedir eso, Gainza manda un destacamento, el destacamento fracasa en el Quilo, y después Gainza, al ver que pueden unirse las dos divisiones del ejército patriota en el Membrillar, que era una zona fortificada que había hecho Maquena, una zona fortificada, ahí ataca Gainza y fracasa el ataque. Y vence Maquena en el Membrillar. Mientras tanto, Carrera había ido a una fiesta en la zona de Penco, del antiguo Concepción, Penco, en la zona de la costa, y los guerrilleros lo tomaron en la mañana, a las 6 de la mañana, entraron a la casa donde estaba la fiesta, porque estaban dateados, y tomaron prisionero a Carrera. Y a Carrera lo llevaron al centro de operaciones, que era Chillán, y ahí lo tuvieron preso. Y el jefe de Chillán, que era uno de los coroneles, realista, muy clarividente, dijo: lo que tenemos que hacer ahora es, habló con el alto mando y dijo: lo mejor que podemos hacer en este momento es soltar a Carrera. Pero antes, los dos ejércitos iban hacia Santiago. Se adelanta O'Higgins a una velocidad, a marchas forzadas, y se pone en la hacienda de Quechereguas, al norte de Talca. Se coloca en Quechereguas y frena el avance realista hacia Santiago. Y se produce un empate, se produce un tablas, ahí en la zona al norte de Talca. Y por mientras, O'Higgins estaba ahí en Quechereguas, y Carrera estaba preso en Chillán. ¿Qué pasó? Que en esta situación de tablas hubo un cambio de gobierno. Pusieron como director supremo a Francisco de la Lastra, que era el intendente de Valparaíso, que era un tipo tranquilo, que no le interesaba la guerra, un gallo. Y dijo: hagamos paz, lleguemos a una firma de la paz. Y a orillas del río Lircay, que está ahí cerca, al sur de Quechereguas, al norte de Talca, en ese río Lircay, había una casa campesina. Dentro de esa casa campesina se escribió un tratado, el Tratado de Paz del Lircay, donde se estipulaba que del Maule hacia el sur quedaba como realista, y del Maule hacia el norte quedaba en poder de los patriotas. Con ese tratado ganaban los patriotas de que los realistas salieran de Talca y se fueran al sur del Maule. Por lo tanto, O'Higgins tomó Talca sin disparar un solo tiro, y se respetó ese tratado.
Entonces el ejército patriota quedó en Talca y el ejército realista quedó en Chillán y en Linares. Entonces el administrador, el coronel en jefe que estaba en Chillán, dijo, lo mejor que podemos hacer en este momento, la mejor estrategia en este juego de ajedrez es hacer que José Miguel Carrera salga de su prisión, que él sea un prófugo, que salga de su prisión y que llegue a Santiago, porque si llega a Santiago va a armar un motín, va a armar un golpe de Estado y van a pelearse entre ellos. Ese era, se me olvida el nombre, creo que era Ordóñez, que era un tipo magnífico, creo que era Ordóñez, no me acuerdo el nombre del coronel español. Entonces, ¿qué pasó? Había una mujer que era auténticamente, era esposa de un oficial realista ahí en Chillán y que le tenía buena a Carrera. Entonces le dijo él, mira, te vamos a dar caballos, tú vas a darle una plata a Carrera y tú vas a ser la que va a ser la cómplice. Entonces esta mujer que le llevaba comida fina a la prisión y que lo admiraba porque Carrera era muy buen mozo, entonces era muy amado de las mujeres. Entonces esta mujer que lo quería, entonces dijo, bueno, el general, el coronel que está a cargo de la administración de Chillán va a ayudarme a que Carrera pueda salir. Y eso lo hicieron en un día. Le dijo ella a Carrera, te tengo un caballo, te tengo esto para que ustedes salgan. Entonces entró ella, en un momento les pasó, qué sé yo, durmió los emborrachó, hizo toda una maniobra y salió Carrera con su hermano, con Juan José, los dos, a matacaballo, arrancando de la ciudad de la cárcel, de la ciudad de Chillán. Y el coronel que estaba pensando en esto, dijo, los que están ahí vigilando en el paso del Ñuble tienen que correrse. Entonces llegó la información, los guardias que estaban ahí, realistas, en el paso del Ñuble, se hicieron a un lado y pasó Carrera, y Carrera llegó cruzó el Maule y llegó donde estaba O'Higgins en Talca. Se presentó y muchos le comentaron a O'Higgins, le dijeron, estos gallos hay que meterlos presos, porque son unos alteradores del orden público, son unos subversivos permanentes. Entonces O'Higgins dijo, no, si este fue mi jefe, yo le tengo cariño, respeto, y siguió hacia el norte. Llegó Carrera a Santiago, y en Santiago armó un golpe de Estado, dijo, el Tratado del Ilcay es una humillación, eso es indigno, nosotros tenemos que tener la frente en alto y suprimir el Tratado del Ilcay porque eso es indigno de la República. Y juntó a toda su gente que eran puros pijes, eran jóvenes de la aristocracia, y los juntó, y a las 3 de la mañana, a la hora del demonio, a las 3 de la mañana, 13 tipos con unas armas tomaron uno de los cuarteles que estaba al frente de la Moneda, tomaron el cuartel y en la mañana tenían tomado Santiago. Entonces bajó el pabellón español que habían por el Tratado del Ilcay, tenían el pabellón español, subió el pabellón de la Patria Vieja, y al día siguiente, no nos engañemos, era los hermanos Carrera hicieron cuatro y diríamos que un quinto, pero 4 golpes de Estado, 3 en 1811, seguidos. ¿Con qué fin? No había ninguna necesidad política, simplemente para que los Carrera mandaran. El quinto golpe fue intento de golpe en Mendoza. Entonces, eran unos artistas para hacer un golpe de Estado, pero era para que ellos mandaran. Eran simplemente caudillos egoístas. No había ninguna razón de peso. Era simplemente por caudillismo. Y eso lo tenían claro los realistas. Entonces, al día siguiente de haber hecho este golpe, para
en contra del Tratado del Ircay. ¿Qué hizo? Escribió al virrey, le dijo, José Miguel Carrera, le escribió una carta. Nosotros vamos a abrir nuestros puertos al Perú. Queremos paz. Nosotros estamos con el rey de España. Nosotros aquí y allá. O sea, adulando y buscando el acomodo con el virrey del Perú, con Abascal, con Fernando Abascal. Y en la junta que se proclama la junta, uno de los miembros se llamaba Julián Uribe, que era un sacerdote que andaba con espada, con pistola, con espada, y había ido el Rosales, uno de los, el tío, Vicente Pérez Rosales, el tío de Vicente Pérez Rosales, no, perdón, el abuelo, claro, el abuelo, llegó a quejarse y que esto no podía ser, y muchos aristócratas que eran partidarios de los parlamentos, de un gobierno colegiado, típico de la aristocracia castellano-vasca, este Rosales fue indignado a la oficina de Carrera y estaba el sacerdote, Julián Uribe, y lo empujó escalera abajo. Y empezaron a hacer una serie de cosas terribles. Por ejemplo, había uno que estaba bordando una bandera española en su casa y lo acusaron y lo fueron a buscar y le dieron 200 azotes en la plaza pública, en la plaza de armas, y todo eso, que todo el mundo mirara los azotes, y empezaron a hacer cosas truculentas. José Miguel Carrera con Julián Uribe. Llegó la información a O'Higgins, que estaba con el grueso de las tropas, tenía 3.000 hombres en Talca. Llegó la información de que Carrera estaba sublevado y que había hecho un golpe de Estado y que estaba haciendo un montón de leceras. Entonces O'Higgins le envía una carta, Carrera la responde de una manera despreciativa y arrogante, y O'Higgins se ve obligado a dejar en Talca a 600 hombres al mando de Joaquín Prieto, que era un jovencito en aquellos tiempos, que después fue presidente de Chile, Joaquín Prieto, y fue hacia el norte, y las tropas no pudieron ir en forma, tuvieron que irse quedando, unas se quedaron en Chimbarongo, otras en Rancagua, y finalmente él llegó con 400 hombres a caballo, 400 jinetes a caballo, a tomar Santiago, pero Carrera lo que había hecho en Santiago era armar unas milicias, armó tropas y tomó a las tropas que había tropas argentinas al mando de Gregorio de las Heras, y le dijo, ustedes tienen que sumarse a nosotros, y los argentinos dijeron, nosotros tenemos órdenes estrictas de la Junta de Gobierno Argentina que nosotros no nos podemos meter en los conflictos que haya internos. Así que Gregorio de las Heras le hizo una tapa y se quedó con sus tropas ahí, y finalmente Carrera dijo, váyanse de aquí, y los mandó a los Andes para que regresaran a Argentina. Eran 200 hombres y había otros 200 más. Esto fue una acción también loca, porque eran las mejores tropas que habían, esas tropas argentinas que habían estado peleando toda la campaña anterior. Llevaban más de un año, 2 años en Chile. Entonces, Carrera envía a Luis Carrera, que era el más avesado, el más valiente y el más estratega. Se hizo una línea de trincheras al otro lado del Maipo, o sea, del Maipo hacia Santiago, donde ahora está Calera de Tango, pero más hacia donde está la ruta 5. Si ustedes van por la ruta 5, van a ver el Cerro Chena, van a ver otro cerrito al lado, a mano izquierda, y ahí en esa planicie, ahí se puso Luis Carrera, con trincheras en un sistema defensivo, con artillería a ambos lados, caballería miliciana a ambos lados y fusileros. En total, 1.200 hombres. Y llega, O'Higgins había cruzado con esta avanzada de 400 jinetes, está cruza el río Maipo, lo ve, y como era O'Higgins, era lanzado, dijo, a la carga, y se lanzó a la carga. ¿Qué pasó?
Los fusileros mataron a 20 de los patriotas que venían con O'Higgins y tuvieron que retroceder hacia el río, y ahí van los milicianos, los milicianos son mandados a hacer para atacar en la retirada. Entonces los milicianos a caballo se fueron, y ahí los patriotas de O'Higgins tuvieron que sablear a todos estos milicianos y poder cruzar el río Maipo para llegar al otro lado, esperando los refuerzos que venían en camino para poder, en un segundo combate, liquidar a Luis Carrera y tomar Santiago. Mientras tanto, José Miguel Carrera estaba mirando con su prismático, con su catalejo, mirando toda esta acción, y todo el pueblo de Santiago había ido por curiosidad, se había subido al Cerro Santa Lucía a mirar esto a la lejanía, en lontananza. Se veía todo lo que era la chacra de Ochagavía, y después de la chacra de Ochagavía venía el Cerro Chena, y se veían los humos y se escuchaban las detonaciones. Y Carrera mandó celebrar, y se celebró, se hizo una fiesta porque ahí le habían ganado a O'Higgins. O'Higgins se encuentra con sus tropas al otro lado en el sur, ahí en la angostura de Paine, y se encuentra con todas sus tropas, y llega a matacaballo un mensajero. Los realistas vienen. ¿Qué había pasado? El virrey Abascal había enviado al batallón Talavera y a un regimiento peruano de Lima. Habían desembarcado en Talcahuano, se habían unido al ejército que estaba de Gainza, y ese ejército se había conformado en 5.000 hombres disciplinados, veteranos de guerra, realistas 100%. Y se hizo una misa en Chillán. El mismo 28 de agosto se hizo una misa en Chillán y se consagró la campaña realista a la Virgen del Rosario. Las 5.000 tropas rezaron el rosario, comulgaron, dio un discurso fantástico, excelente discurso, Osorio, el general en jefe. Más de 5.000 hombres en caballería, artillería, y entre medio estaban 500 hombres del Talavera, lo mejor de España, que iban a tomar Santiago. Y en ese momento O'Higgins dice: chuta, voy, y envió el mensajero, lo envió a Santiago y le dijo a Carrera: tenemos que unirnos, viene un ejército realista potente. ¿Y qué hizo Carrera? Se hizo el leso, porque lo mismo que siempre hacía cuando tomó el poder, los primeros, el año 11 de 1811, después del 4 de septiembre, en noviembre, cuando tenía el poder, con Martínez de Rosa hacía lo mismo, se quedaba callado. Pero no era el momento de quedarse callado, había que juntar las fuerzas, reunir las fuerzas. Y las fuerzas venían de un combate, del combate de las 3 acequias se llama ese combate. O'Higgins pide parlamentar. Carrera demora. Finalmente se reúnen en la hacienda de Calera de Tango. Y ahí conversan todo un día y llegan al acuerdo de juntar las fuerzas. Y el que mandaría el generalísimo sería Carrera. Y Abascal envía un emisario. Este emisario, con 2 soldados, un emisario, llega a Santiago con una carta pidiendo la rendición y pidiendo que se acogieran al corazón benevolente del virrey del Perú, que los iba a perdonar. Sin embargo, lo que hizo Julián Uribe, este cura, fue ponerlos en grilletes y castigarlos con azotes. Todo esto se supo y llegó al campamento realista, que estaba ya avanzando hacia Linares. Y ahí en Linares, Osorio aleona a las tropas y dice: estos son unos
desalmados, no tienen moral. Mandamos unos emisarios y no han cumplido con las mínimas reglas de la decencia en la guerra y los tienen prisioneros y los han castigado con tormentos físicos. A todo esto, la tropa que estaba en Talca, al mando de José Joaquín Prieto, tiene que enfilar rumbo hacia el norte porque eran 600 hombres, no podían hacer nada contra 5.000, y van a juntarse, a reunirse a la zona del Cachapoal. Carrera toma el mando y tiene diferentes planes. Cambia de planes cada 2 o 3 días. Y le dice a O'Higgins, tienes que hacer esto otro. Al día siguiente, 2 o 3 días, le da órdenes distintas y O'Higgins obedientemente dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Finalmente, el último plan era el Cachapoal, como si el Cachapoal fuera un río que pudiera contener a un ejército. Cuando el Cachapoal uno lo atraviesa, yo lo he cruzado, yo me he bañado en el Cachapoal, te llega a las rodillas el agua. Y cualquiera puede pasar, cualquier ejército puede pasar caminando el Cachapoal. Y ahí tenía que llegar, habían 3 divisiones, la de Juan José, que estaba hacia la cordillera, la de O'Higgins, que estaba en Rancagua, o sea, en la misma línea del Camino Real, de Rancagua al Cachapoal, y la otra que tenía que llegar era Luis Carrera. Luis Carrera no llegó nunca, nunca llegó. Y O'Higgins tuvo que combatir en Rancagua, y ese es el desastre de Rancagua. Tuvo que combatir solo. Y Juan José Carrera le entregó su división, le dijo, usted combata, y se metió a la iglesia y quedó en la iglesia, los 2 días se quedó en la iglesia, protegiendo su integridad física. Y Carrera llegó en la noche, al día siguiente, el día 2 de octubre, y no atacó. No atacó. Se quedó con sus tropas ahí. Fue lo peor que podía haber ocurrido. Lo peor que podía haber ocurrido, porque Carrera ni siquiera tuvo la decencia de tratar de salvar a O'Higgins, que estaba rodeado por fuerzas superiores. O'Higgins tenía 1.700 hombres en la plaza de Rancagua, rodeado por 5.000 hombres de gran nivel. Y los 1.700 hombres demostraron ser aguerridos porque la cabeza, que era O'Higgins, dijo, vamos a vender caro nuestra derrota. Y Carrera estaba en Machalí, estaba en Granero, se acercaba, estuvo en el fondo de los Cuadras y nunca atacó. Esa es la historia de la guerra civil de agosto de 1814. Espero que no sea demasiado compleja todo lo que les he dicho. Espero que no sea muy complejo. Espero que les guste. Un abrazo y viva Cristo Rey.